Vengo aquí para presentaros un poco la charla de Pan para hoy y Pan para mañana con Kubernetes. Algunos quizás os ha hecho un poco de gracia el título, o no sabéis qué significa, os lo explico rápido. ¿Qué es esto de Pan para hoy y Pan para mañana? Cuando hacemos así las cosas que queremos que funcionen rápido para allá, porque hay algo que se ha caído, lo hacemos rápido y queremos que funcione, pues eso, hacemos un parche rápido, ¿no? Lo llevamos a producción y eso es pan para hoy, ¿no? Pero cuando queremos que funcione al día siguiente y que no se esté cayendo todo, pues eso es pan para mañana, que no sea pan para hoy, pan para mañana. Entonces es un poco lo que vamos a intentar conseguir con Kubernetes. Yo soy Pablo, trabajo como ingeniero de DevOps en BQ y bueno, ahí tenéis mi dirección de correo electrónico, ese soy yo cuando era joven, que fue justo después de empezar a utilizar Kubernetes, que rejuvenecí, antes era más mayor, luego me hice joven y ahora un poco más mayor. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, pues un poco de qué venimos, qué es lo que hemos estado utilizando en BQ hasta ahora, por dónde hemos ido pasando, por qué adoptamos Kubernetes y cómo fue esta adopción de Kubernetes en BQ. ¿De dónde venimos? Bueno, pues venimos, cuando yo llegué a la empresa hace 2 años y medio, pues todavía pues, se seguían utilizando cosas con logos súper feos, con el muñequito de Linux, MySQL, PHP, era todo así, ¿no? Teníamos muy poquitos servicios, 15 o así, la empresa acababa de empezar, y todo lo teníamos desplegado en hardware propio, en máquinas virtuales, bueno, eso sí, no utilizábamos directamente las máquinas, ya utilizábamos máquinas virtuales, no estaba mal. Y todo era muy manual. El aprovisionamiento de las máquinas, pues a base de apt-get install, cada uno además lo hacía como le gustaba, cada administrador de sistemas, pues de la forma que a él le parecía conveniente, así que al final cada máquina estaba configurada de una manera o de otra. Y nada de alta disponibilidad, por supuesto. Una máquina se caía y tu servidor pues se iba toda la mierda, tal cual. La escalabilidad era vertical, eso basaba en más cores y más RAM, y cuando ya no cabía más RAM, pues eso no había manera de hacer nada con ella. Las intervenciones eran manuales. En aquel entonces, un administrador de sistemas en BQ era un infierno por el tema de las guardias. Bueno, normalmente aquellos que administréis sistemas estaréis un poco familiarizados con esto, ¿no? De tener que tener guardias, una persona que tiene un teléfono y tiene que responder cuando las cosas no funcionan, ese teléfono puede sonar a cualquier hora del día, y en BQ por las noches, pues esa semana que estabas de guardia era una semana que no dormías, que era la semana en la que ibas con unas ojeras hacia el trabajo tremendas, ¿no? Porque no paraba de sonar el teléfono. Bueno, los despliegues absolutamente manuales, ya, bueno, todos estaréis familiarizados con hacer despliegues con rsync, algunos habréis creído también muy hackers, yo lo he hecho, me he sentido hacker en su momento haciéndome algún script que me hiciera el rsync de forma manual. Y una cosa curiosa que me pareció es despliegues por SSH. ¿Qué es eso de los despliegues por SSH? Pues en BQ se hacían, yo creo que inventaron, era novedoso. Básicamente tenían el entorno de preproducción y el de preproducción al lado, o sea, teníamos entornos de preproducción y producción, estaba bien, ¿no? O sea, no estaba mal. Y cuando había que hacer una subida a producción, tú tenías el terminal en un sitio con la consola del entorno de preproducción y en el otro lado el de producción. Y básicamente el despliegue por SSH se basaba en ir copiando las líneas de código de un sitio a otro, pegarlas y que eso no reventase, ¿no? Reventaba siempre, claro. ¿Y por dónde hemos ido pasando? Bueno, pues a cada vez más servicios, eso no era mantenible, ¿no? Entonces pasamos ya de tener nuestra propia infraestructura, nuestro propio hardware, a irnos a la nube, bueno, nosotros pasamos por Amazon, ahora actualmente tenemos Google Cloud, todo aquello de la apt-get install a mano pues quedó un poco en el pasado, ¿no? Empezamos a utilizar herramientas tipo Chef, tipo Ansible o SaltStack, eso lo hemos utilizado mucho, pasamos a tener un poco de alta disponibilidad, limitada pero teníamos algo, escalabilidad horizontal, y nos empezamos a despreocupar de los datos también, que era una gran preocupación que teníamos, ¿no? Nuestros datos estaban en discos duros físicos y los discos duros petan, ¿no? Así que bueno, acabamos teniendo mayor conocimiento de la infraestructura, al estar todo hecho con scripts, que si Chef y tal, pues bueno, al final tenías una visión un poco más global de lo que tenías y lo que podía estar pasando. Y al final, pues bueno, pues acabamos con montones de servicios, todos los MySQLs que teníamos empezaron a ser servicios gestionados por otros, en este caso de Google Cloud, pues empezamos a utilizar Google Cloud SQL, todas las cosas que eran realmente importantes, pues no queríamos gestionarlas nosotros, empezamos a utilizar servicios de este estilo.
alta disponibilidad, auto-healing, las cosas cuando se caían se arreglaban solas, bueno, era toda una maravilla, ¿no? No nos preocupábamos de los datos totalmente porque estaba todo en Google. Google nosotros nos fiamos 100% de que no le vaya a pasar nada. ¿Y qué pasa con las intervenciones? Intervenciones, pues yo ahora mismo estoy de guardia, porque me ha tocado esta semana. Y la verdad que ni me acordaba. No sé si esto es bueno o malo, pero bueno, el dinerito de la guardia que, bueno, que está grabando. Cosas también así un poco awesome, pues que ya no tenemos que hacer los despliegues nosotros, ¿no? Es el propio desarrollador el que consigue desplegar las cosas. Una maravilla, no tenemos que hacer nada en el trabajo. Ese es el resumen, ¿no? Que hemos conseguido tranquilidad. ¿Y por qué Docker? ¿Por qué empezamos a utilizar Docker? Si estábamos muy bien con nuestras máquinas virtuales, en el que estaba todo perfectamente configurado, con Chef, con SaltStack, todo, ¿por qué Docker, no? Bueno, pues esa facilidad de despliegue de que empaquetas, lo subes a un registry y ya está, pues eso estaba muy bien. Además, una gran comunidad, no sabías cómo despegar una aplicación, te decían, tienes que levantar un Postgres, y no tenías ni idea de cómo se instalaba, o un Java o algo. Entonces, pues bueno, pues en la comunidad tenías ya Dockerfiles de cosas hechas que te podían ayudar, los podías reutilizar, o simplemente te podías basar en ellos y te ayudaba bastante, ¿no? Era algo bastante fácil. Y que también pues todos creemos en la Virgen del puño cerrado, ¿no? Y esto, vamos, se traduce en ahorro de costes. En vez de tener máquinas virtuales a tutiplén para cada servicio, en una misma máquina podías desplegar varios contenedores con un montón de servicios. Y por supuesto no nos podemos olvidar de en mi local funciona, que nos ha pasado a todos, ¿a que sí? Cada vez que vas a desplegar algo, luego no funciona. Y mil horas, hasta que te das cuenta que la versión que estaba utilizando un desarrollador en concreto para una función específica era otra versión. Una versión distinta de PHP, una versión distinta de MySQL, y eso tenía que acabar como fuera. Bueno, que la aplicación siempre funcione para todos. ¿Y por qué Kubernetes? Porque, bueno, ya parecía que todo era estupendo, ¿no? Todos los contenedores Docker, desplegábamos nuestra aplicación con contenedores. Y bien, ¿qué íbamos a hacer? ¿Desplegar todos los contenedores en una sola máquina? Ahí y tal, porque sí, porque cuando quieres tú levantar un WordPress con un PHP o algo y un MySQL, pues quieres que el WordPress con el PHP se hable con el MySQL, los linkas y todo estupendo. Pero ¿qué pasa cuando están en máquinas distintas? Pues un poco eso, ¿no? Docker en su momento no te resolvía todo este problema de la red, de los logs, del DNS automático, y bueno, nos tiramos por Kubernetes, que además es un proyecto que está liderado por Google, una gran comunidad, y nosotros de Google nos fiamos. Problemas en la adopción de Kubernetes. No todo ha sido fabuloso y precioso, la verdad. Hay cosas que nos han marcado. La primera de ellas, la pronunciación. Kubernetes, K8, porque es K8S, entonces dices K8, ¿no? Puede ser. Kubernetes, pues al final, pues... De verdad, nosotros cuando empezamos a utilizar Kubernetes estuvimos un mes en conflicto para ver cómo se decía. Bueno, pues al final Nacho Coloma, que es un gurú de todo esto, me dijo, no, Kubernetes es una palabra griega, tiene que decirse Kubernetes. Y la manera de decirlo es Kubernetes, así que bueno, ahora decimos todos Kubernetes. Y además, bueno, esto ha sido haciendo un poco de research por internet. ¿Qué significa eso de Kubernetes? Esto está sacado de un foro, me parece que de Hacker News, en el que un tío que dice trabajar en Google, que además él trabaja en el proyecto y que él eligió el nombre y que Kubernetes es porque significa en griego el que lleva el timón, el timonel de un barco. Entonces, toda esta filosofía de Docker, que son containers que van en barcos, pues Kubernetes es el que los lleva a todos, ¿no? Un poco así. No sé qué habrá pasado con este tío, porque en Google son bastante estrictos con eso de contar las cosas internas y eso. Lo mismo ya, este fue el último post que escribió diciendo que era de Google. Y bueno, eso fue el fin de nuestros problemas. No tuvimos más problemas que... Entonces, utilizamos Kubernetes y Docker en producción, que es lo que luego al final acaba la gente diciéndolo en la ronda de preguntas. Sí, utilizamos Docker y Kubernetes en producción, totalmente. Tenemos ahora mismo más de 280 servicios. Entonces, ¿qué tenemos en producción nosotros? Tenemos dos clústeres. Tenemos un clúster de producción, mismamente dicho, y otro de desarrollo, en el que ahí desplegamos nuestros servicios y
todo lo que queramos hacer de desarrollo, todo lo que sean pruebas, los tenemos en un clúster, y dado que Kubernetes funciona igual en cualquier otro sitio, cuando los queremos pasar a producción, pues van perfectamente a producción. En números, a lo mejor a alguien no le puede parecer muy impresionante, trabajará en empresas en las que tengan muchísimas más cosas, pero para nosotros y el nivel de cofradía que tenemos, pues tenemos 15 nodos con 4 cores, que al final son 60 cores y 390 GB de RAM. Tenemos en total 450 pods en el clúster y más de 180 servicios. Si esto lo traducís a que tuviéramos que utilizar máquinas virtuales, una por cada servicio, imaginaos 450 pods, 450 máquinas virtuales. Esto, pues, no hubiéramos crecido tanto en la vida. Y aquí una pregunta, ¿qué es mejor? ¿Nodos grandes y meter ahí muchos pods o nodos pequeños? Bueno, pues nodos pequeños puede no ser una buena idea, dado que a pocos recursos al final tú vas a tener un overhead de Kubernetes que te lo va a comer, o sea, no vas a levantar maquinitas con 1 GB de RAM y ahí empezar a aumentar, ¿no? Esa granularidad fina pues está bien, pero quizás no tanto. Y nodos grandes, pues Kubernetes también tiene limitaciones y no puedes levantar 1000 pods en un nodo. De hecho, no sé cuál es el límite, pero me parece que tiene un límite como de 40 pods por nodo, una cosa así. Entonces hay que llegar ahí a un compromiso. Algunos conceptos básicos. ¿Cuántos de vosotros conocéis Kubernetes? ¿Y lo habéis utilizado? ¿Y habéis estado en la charla de esta mañana del compañero de Jovan Talent? Bueno, en esa charla os ha explicado bastante bien, os han explicado bastantes cosas de Kubernetes, cómo funciona y cómo manejarse. Os voy a contar algunas cosillas también, ¿vale? La unidad básica que desplegas en un clúster no es un container, que es lo que tú querrías desplegar, sino es un pod, que bueno, al final un pod puede ser uno o más containers. El pod luego va desplegado en el nodo y a su vez ese pod puede estar, si quieres, replicado y puede estar en varios nodos. Una misma aplicación, por ejemplo, un WordPress, pongámonos, no es que trabajemos con WordPress, pero me parece un ejemplo sencillo. Quieres que tengas 2 réplicas para que soporte más carga y esté en alta disponibilidad, pues tienes 2 y están varios nodos, ¿no? Luego, un servicio dentro de Kubernetes podríamos verlo para nosotros como un balanceador que nos permite distribuir la carga entre los dos. Y además, el servicio puede ser tanto interno como externo mediante una IP pública. Podemos tener otro pod, por ejemplo, este que está aquí marcado en rojo, podría ser un MySQL al que se tienen que conectar los WordPress y al que los containers de los otros pods se conectarían a través del servicio asociado que lleva. Bueno, pongámosle unos nombres, ¿vale? Los dos de arriba son WordPress y el de abajo MySQL. Entonces, concepto de namespace. Nos imaginamos, por ejemplo, que tenemos 2 replication controller, uno de WordPress y otro de MySQL, con sus respectivos servicios. Uno se llama WordPress y otro MySQL. Y ahora queremos desplegar otro MySQL adicional. Por ejemplo, alguien que quiere hacer algo, el equipo de finanzas quiere desplegar ahí un MySQL para tener cosas, y tú lo quieres desplegar. Y desplegas otro que se llama también MySQL. Pues eso no lo puedes hacer, porque no se pueden llamar igual, ¿no? Entonces, al final lo que acabas haciendo es, pues le pones un 2, MySQL 2, y MySQL 3, y MySQL 4, y así acaba todo, ¿no? Bueno, pues tampoco es eso. En Kubernetes tienes el concepto de namespace, que te permite separarlo, como digamos en grupos, y podrías tener un namespace que se llama Cblog, que es donde vas a desplegar tu WordPress con el MySQL, y otro namespace que se llama Finanzas, donde vas a desplegar el MySQL para el equipo de finanzas. Y al final, si teníamos este mapa en mente, en el que teníamos el WordPress, que además está dentro de su namespace de WordPress con el MySQL, pues cómo haríamos para hacer que el WordPress, en la configuración del wp-config, que es donde se configuran cosas como dónde está la base de datos, simplemente tendríamos que poner en el host MySQL, porque Kubernetes automáticamente, en cuanto creas un servicio, te expone te crea un DNS que permite balancear directamente entre ellos o directamente apuntarte al MySQL. Entonces, podríamos directamente escribir MySQL o incluso el nombre del servicio .namespace, como sería aquí. Sino que si quisiéramos ser un poquito más específicos y no tener miedo de saber a cuál estamos apuntando, podríamos poner mysql.blog. Aunque lo suyo es que si tú vas a desplegar una aplicación, tú directamente te refieres a MySQL, ¿no? Y da igual en namespace que lo despliegues, que siempre va a ser igual. El caso de uso.
despliegas el WordPress en producción y en preproducción. Tienes dos namespaces distintos, con nombres distintos, pero la configuración siempre es igual porque dentro del namespace va a existir un servidor de MySQL que se llama MySQL. Si te quieres referir a un MySQL de otro namespace, también lo puedes hacer refiriéndote con su namespace en concreto. Entonces, algunos pasos que hemos ido dando para no morirnos de hambre, ¿no? Porque todo esto está muy bien, parece que va a funcionar, pero seguro que hay cosas que al final nos pueden cascar. Organización y estructuración. Tú puedes crear en Kubernetes mediante la herramienta de command line, el kubectl, kubectl, puedes crear, bueno, aquí ya nosotros no nos peleamos con los nombrecitos, decimos YAML, decimos JSON o cada uno como le da la gana, no somos estrictos en eso. Tienes un ficherito YAML en el que tienes la definición de tu pod con lo que quieres desplegar. Mediante la herramienta de kubectl, pues lo despliegas en el clúster, ¿vale? Simplemente haces un kubectl, kubectl, create-f, el nombre del ficherito, y se crea, así de fácil, sin más. Y cuando lo quieres eliminar, pues el mismo fichero, delete, y también se elimina. Entonces, esto de tener ficheritos, pues parece de cajón que al final todos los ficheros los metas en un repositorio Git, que te sirve para ver qué has ido haciendo, el control de cambios, para cuando tu compañero ha metido la gamba poderle hacer blame y todo ese tipo de cosas. ¿Qué más cosas pueden ser interesantes? El tamaño de los contenedores. Muchas veces, sobre todo si estamos poco habituados al tema de Docker, pues nos acabamos basando en una imagen que alguien ha hecho por internet, que está basada en Ubuntu, que le instala absolutamente todos los paquetes y que luego únicamente tiene un Nginx y tiene de todo, hasta un MySQL dentro, ¿no? Entonces al final tienes una imagen de Docker que ocupa 4 gigas. ¿Qué cosas puede ser... ¿Qué inconveniente nos puede crear en esto? Pues bueno, no te das cuenta también que te empiezas a dar cuenta que las cosas no funcionan y es porque te has quedado sin espacio en los nodos de Kubernetes, porque se ha bajado todas las imágenes del mundo que ocupan 10 gigas cada una y no tienes espacio para desplegar más imágenes, ¿no? Entonces, el pensar en hacer imágenes lo más reducidas posibles, en esto nos puede salvar. También a la hora de descargarlas, cuanto más pequeñas sean las imágenes, pues más rápido se van a descargar y más rápido se va a desplegar nuestra aplicación en el clúster. O incluso el pensar en hacerte un contenedor genérico que lleve las cosas básicas y que todas tus aplicaciones que sean más o menos igual compartan el mismo contenedor y a la hora de arrancar lo que hagan es, en el repositorio de artefactos, se bajan la aplicación que tiene que correr en ese momento. Por ejemplo, un WordPress. Y tienes 8 tipos de WordPress porque eres una empresa que te encargas de hacer blogs a la gente y en vez de tener un contenedor de WordPress con el WordPress para cada uno con sus ficheros, pues tienes uno genérico que es capaz de ejecutar WordPress porque tiene PHP con todas las librerías y a la hora de arrancar pues simplemente se baja un zip de un repositorio en el que tienes tu almacenado, en el que previamente pues, se ha generado mediante un Jenkins o cualquier cosa y en ese momento tu imagen se lo descarga. Tú le puedes definir por variables de entorno al contenedor en el pod donde está ese fichero y que se lo descarga. Entonces, situaciones en las que puede ser importante. Por ejemplo, que el nodo quede inaccesible. O escalado horizontal de pods porque tenemos configurado en Kubernetes, que es una de las cosas que nos permite, ¿no? Que nos permite tener escalado horizontal automático según el número de peticiones. Tenemos muchas peticiones, queremos que se vayan creando más pods en más nodos y tenemos una imagen de Docker que ocupa 10 gigas, pues a saber cuándo empieza. A lo mejor cuando se ha ido el pico de carga, se te ha bajado la imagen y te ha levantado y ya no te vale de nada. O el tema del nodo inaccesible, que puede ser una cosa como esta. Imaginaos que tenemos 2 nodos y en cada uno de ellos tenemos 5 pods. Por una razón X desconocida, el nodo 2 se muere, queda totalmente inaccesible. A lo mejor está en una región de Google Cloud que en ese momento se ha quedado la región sin acceso a Internet y ese nodo está totalmente inaccesible. Terrible, ¿no? Todos tus pods horribles. Tú intentas mantener la calma, esa es la cara que pones, pero no pasa nada, porque Kubernetes es una de las cosas que hace, ¿no? Que por eso hemos elegido Kubernetes. Lo que va a hacer en ese momento se va a dar cuenta que ese nodo no está accesible y sus contenedores pueden estar ejecutándose, pero no sabe qué pasa, y él decide que esos contenedores, esos pods, te los mueve a otro nodo. Si tenemos solamente 2, pues todos esos pods los movería a este. Entonces, en ese momento, cada uno de ellos empezaría a hacer Docker pull, empezarías a traerse la imagen.
y estamos otra vez en el mismo problema. Y si la imagen es muy grande, otra vez es muy pesado, ¿no? Tendría que estar ahí hasta que se levanten, pues tendrías un downtime. Te pones así, porque sabes que el teléfono de guardias en ese momento va a sonar. Y además, no sé cómo será en vuestro caso, pero nosotros tenemos un CEO que se cae algo a las 3 de la mañana y el CEO está visitando la web y se da cuenta y te llama él. Y es así. O, si te importa un pepino, pues te aburres esperando a cómo se bajen las imágenes. Además, una cosa que no estoy muy al corriente de las actualizaciones que han ido metiendo sobre Docker, si alguien me contradice, pues perfecto, pero me parece que no puedes hacer Docker pull de varias imágenes a la vez. Haces Docker pull, esperas a que termine esa imagen, que las capas sí que es verdad se las baja varias en paralelo, pero la imagen en sí no, y luego la otra, y luego la otra, y luego la otra. Si tienes que esperar a que se bajen todas y todas una detrás de otra, pues esto es lo que nos pasa. Control de recursos en el clúster. Es otra de las cosas que no se dice, está ahí en la documentación de Kubernetes, te dice que lo puedes utilizar, pero nadie te aconseja realmente que lo hagas, ¿no? Y es una de las cosas que al final puede pasar que si no has tenido en cuenta los recursos que tienes y no has establecido las medidas necesarias, pues acabas así un poco, ¿no? ¿Qué está pasando? No entiendes nada. ¿Por qué? Porque tú despliegas aplicaciones dentro de tu clúster de Kubernetes, no les estableces ningún límite de memoria ni de CPU y en algún momento determinado te has quedado sin memoria en los nodos. El kernel de Linux va a empezar a saltar cosas como esta por los logs, si eres capaz de verlas, un out of memory, va a empezar a matar procesos del sistema que tú no tienes ni idea ni que existían y va a hacer que tu clúster no es que no funcione, es que va a estar en un estado inconsistente y no vas a saber ni lo que va a estar pasando. Entonces, Kubernetes nos proporciona mediante su API un mecanismo para todos los pods, a los containers, ponerles límites de memoria y de CPU. Tienes dos tipos de límites, por así decirlo. Unos son requests y otros son límites. Un request es lo mínimo que necesitas para que ese pod pueda ser arrancado en un nodo en concreto y un límite es lo máximo que puede llegar a utilizar. Alta disponibilidad. Todo lo que despleguemos en nuestro clúster, pues queremos, por supuesto, que esté en alta disponibilidad. Hay que tener en cuenta un poco en Kubernetes que la volatilidad es todavía incluso más que en Docker. ¿Qué quiero decir con esto de volatilidad? Tú levantas un container en tu máquina y cuando acabas con él, el container, pues se acaba, ¿no? Digamos. Y cuando lo vuelves a levantar, está como estaba al principio, cuando lo vuelves a crear. Si quieres que los datos sean persistentes, pues en tu local montas un volumen de un directorio, ahí se van guardando las cosas y estupendo. En Kubernetes, como hagas eso, si de repente tu pod, tu container, se mueve a otro nodo distinto, ese directorio ya, olvídate que ya no lo tienes. Entonces tienes que tener un poco en cuenta ese tipo de cosas, que no puedes usar directorios desde el nodo porque puede caer en otro, ese nodo se puede ir a la mierda. Y entonces tienes que utilizar otras alternativas, tienes que utilizar almacenamiento en red, NFS o cualquier clúster, tienes un montón de tipos, tienes un montón de plugins de storage para que le puedes acoplar volúmenes a los pods. Hay que intentar evitar los puntos simples de fallo, no vas a levantar una aplicación en el que tenga solo una réplica, por ejemplo. Vas a intentar que tenga al mínimo siempre dos. Habrá cosas que no puedes, por ejemplo, si vas a levantar un MySQL tendrás que inventarte alguna solución un poquito más sofisticada como un tipo de clúster de Percona, o como en nuestro caso, que todavía no nos fiamos 100% y utilizamos servicios gestionados de Google para tipo de bases de datos, cosas que puedan ser importantes. Y en cuanto a las réplicas, siempre que pueda la aplicación soportar más de una réplica, pues siempre intentar tener dos pods en vez de uno. Si hay aplicaciones que tienen estado y que una persona, por ejemplo, está conectando y tiene una sesión abierta contra tu aplicación, si de repente pones dos réplicas y balancea la otra, pierde ese estado, pues eso no va a funcionar. Entonces, un poco de compromiso entre la aplicación que despliegas y lo que puedes hacer. Si hay cosas que no se pueden hacer, pues no se pueden hacer, y si se pueden hacer de otra manera, pues se hacen de otra manera. En cuanto a réplicas, cosas a tener en cuenta. Kubernetes nos da otras cosillas más, por ejemplo, el Readiness Probe y el Liveness Probe. ¿Qué son dos tipos de cosas? Bueno, pues el Readiness Probe, imaginaos que tenemos dos pods con nuestro Replication Controller, nuestro servicio que está apuntando a los dos, que sería como nuestro balanceador, y de repente uno de los pods muere y se levanta en otro nodo. Entonces, en ese momento, el servicio, en cuanto se levantase en ese otro nodo, apuntaría a la IP del pod que está en el otro nodo, empezaría a balancear entre los dos.
pero hay aplicaciones que no arrancan instantáneamente y suele ser este el caso de todos, ¿no? O sea, tu aplicación no levanta y empieza a escuchar ahí peticiones y ya empieza a poder responder. Tarda un ratito, imaginaos que levantáis una aplicación Java con un Spring, un Grails y un Hibernate y todo y tiene que empezar a levantarlo todo, a lo mejor puede tardar un minuto. Sin embargo, tu balanceador ya estaría redirigiéndole peticiones si no quieres que esto pase. Bueno, pues para eso puedes meter estos tags en Kubernetes que te permite. El readiness prop te diría, intentaría hacer un check, pues configurarlo para que sea un check de tipo HTTP o simplemente un comandito que ejecuta en la máquina y hasta que ese check no lo pase, pues no empieza a redirigirle peticiones. En el caso del liveness prop, es otro check que Kubernetes estaría haciendo siempre, ya no solo en el arranque, sino sería un check simplemente para comprobar que tu aplicación sigue funcionando. Si no lo pasa, lo que hace es reiniciar el container, reiniciar el pod entero. Y bueno, quieres levantar una aplicación, tú seteas que tengas 2 réplicas de la aplicación y tú vas a pensar que Kubernetes es suficientemente listo como para que las tengas en distintos nodos, ¿no? Y bueno, eso va a pasar si Kubernetes lo cree necesario. Si ve que tiene recursos suficientes en distintos nodos, pues te lo va a desplegar en distintos nodos, pero si ve que hay un nodo que no está haciendo nada, pues te va a desplegar las 2 réplicas en el mismo nodo, que es un poco estúpido, ¿no? Que ¿por qué vas a querer tener 2 exactamente igual en el mismo nodo cuando tú lo que quieres es tener alta disponibilidad? Bueno, pues esto es un truco de almendruco que está sacado de la documentación de Google, aunque es la cosa más absurda del mundo, y es decirle a tu container que ocupe un puerto físico de la máquina, por ejemplo, el 30001. De esta manera, como solo hay un puerto físico, solo hay un puerto TCP 30001 en la máquina, pues va a intentar, si lo intenta desplegar en la misma, no va a poder y se va a ir a otro nodo. Yo la verdad que esto... Pero bueno, está en la documentación de Google, ¿no? Escalabilidad del clúster. La escalabilidad tiene que ser lo más rápido posible, ¿no? Lo que hayamos estado hablando. Entonces, si queremos que se levante otro nodo, ya no estamos hablando de escalabilidad horizontal de pods, sino escalabilidad horizontal de nodos. Lo que queremos también es que se levanten los nodos lo más rápido posible. No tener ahí nodos que se configuran a mano por apt-get install, tener algún mecanismo en el que se instalen todos los componentes, incluso tener una imagen hecha para que se levanten lo antes posible. ¿Alguno utiliza Kubernetes en Container Engine? ¿Solo uno? Bueno, Container Engine la verdad que te proporciona bastantes mecanismos para ese tipo de cosas. Además tiene una cosa que han sacado nueva que se llama Node Pools, que básicamente puedes definir 2 tipos de grupos de instancias, por así decirlo, e incluso unos de un tipo de CPU y memoria, otros de otro, y cuando quieres actualizar un grupo de instancias, pues te cargas un Node Pool entero, y cuando quieres actualizar otro, pues así no tienes problemas, ¿no? Y mantenibilidad del clúster. La filosofía de todo esto de los containers es que si algo falla, lo destruyes, que es lo que comentaba nuestro compañero esta mañana, de sacrificar el ganado, ¿no? O sea, si algo falla, no te vas a meter por SSH en la máquina y te vas a poner a mirar a ver qué es lo que está pasando. Pues, hombre, si es algo serio, no te vas a pasar el día destruyendo las cosas y reiniciándolas, ¿no? Porque al final eso pues, no es pan para hoy, ni pan para mañana. Pero, en general, si algo sabes que es algo puntual, tú te vas a basar en destruir el nodo, en destruir el pod y punto. Incluso si hay que actualizar un nodo, no te vas a meter y actualizarle todas las herramientas ni nada. Tienes una plantilla con todas las cosas preinstaladas, destruyes el anterior y destruyes el nuevo. Y bueno, ya lo tenemos todo, ¿no? Un sistema que nos permite desplegar cualquier cosa, cualquier aplicación. Hemos ahorrado todos los costes. Además, si algo falla, se autorrecupera el solito y que tiene alta disponibilidad. Parece que no le falta nada. Pero bueno, este sería la foto del típico... Bueno, el típico no, de nuestro director de sistemas, director de sistemas de toda la vida, y esto aún él todavía no se lo cree, ¿no? Quiere buscar que hay algo que falla. Entonces te va a empezar a preguntar, te va a decir qué pasa con la monitorización y los backups y las configuraciones, qué haces con todo eso. Pues realmente son cosas que puedes hacer con Kubernetes, pero que no te las proporciona tal cual. Entonces vamos a ver qué cosas hemos ido haciendo nosotros, nuestras triquiñuelas, para poder llegar a todo esto. Bueno, os voy a enseñar algunos recursos que tiene disponibles Kubernetes, que a lo mejor no son los más conocidos del mundo, pero que nos permiten hacer cosas chulas. Una de ellas son annotations. Las annotations es una manera de
como poner labels a cualquier recurso, pero que son totalmente custom. Puedes meter lo que te dé la gana. Son de tipo clave-valor y prácticamente no tiene límite. El Downward API es otro recurso disponible que tiene Kubernetes, que lo que nos permite es al propio pod darle conocimiento de cosas del clúster. Por ejemplo, imaginaos que levantáis un pod y la aplicación que estáis levantando requiere conocer su IP o su nombre del contenedor. Pues vía la Downward API puedes hacer este tipo de cosas. O incluso si has puesto límites al propio contenedor de memoria o de CPU, que la propia aplicación que estás levantando lo conozca. Imaginaos que levantáis una aplicación con una aplicación Java y quieres que los parámetros de configuración de memoria de la aplicación Java, el heap, pues que él sepa cuáles tiene, ¿no? Y no tengas que andar configurándolos a mano o que tengan distintos valores o cosas de ese estilo. Entonces, mediante la API de Downward, pues puedes darle a conocer a los pods ese tipo de cosas. Secrets y config maps, básicamente, ¿qué hacemos cuando desplegamos una configuración? Vamos a desplegar un WordPress con un fichero wp-config y vamos a meterlo en el contenedor, ¿o qué vamos a hacer? Pues prácticamente, si van a ser muchas cosas parecidas, esas cosas no tienen sentido, ¿no? Kubernetes nos proporciona una API para todas esas configuraciones, meterlas en su API y que cuando levante el contenedor las meta, o incluso cosas que pueden ser secretas, tipo passwords, pues también meterlas ahí. Una cosa que tiene mala es que no tiene control de versiones. Si tú modificas algo, un config map o un secreto en Kubernetes y quieres volver a una versión anterior porque la has liado o algo, pues no lo puedes hacer. Entonces, de aquí más que tipo config map, secretos a lo mejor no te apetece, pero que los tengas siempre versionados en tu sistema de control de versiones. La API de Kubernetes tiene una API REST que te permite hacer absolutamente de todo, incluso ejecutar comandos como si fuera por SSH dentro de un contenedor. Puedes hacer absolutamente todo lo que te imagines y con esto puedes construir aplicaciones en torno a Kubernetes que te ayuden a hacer muchas de las cosas que habíamos dicho antes, ¿no? Un poco de monitorización, de backups y todo lo que se os ocurra. Por ejemplo, algunos ejemplillos. Google Cloud SQL. ¿Alguno ha utilizado Google Cloud SQL alguna vez? Si lo habéis utilizado con IPv4 en vez de IPv6, con autenticación plain en vez de SSL, lo recomendado es que ese servidor MySQL de Google Cloud SQL no esté expuesto al público. De hecho, por defecto, te viene capado para que tú le digas las IPs de los nodos que se pueden conectar, porque es un servicio que está expuesto a Internet y no quieres que cualquier persona se pueda conectar. Entonces, tú muy feliz vas a meter las IPs de tus nodos del clúster de Kubernetes y de repente un día vas a empezar a ver que cosas no funcionan. Es porque se te ha reiniciado un nodo, le has asignado una nueva IP, has creado un nuevo nodo, tiene una IP distinta, una IP nueva que no está metida como en los ACLs del Google Cloud SQL, y hay cosas que no van a funcionar. Entonces, se hace un servicio que puede ser tan útil y que no quieras utilizarlo por ese tipo de cosas. Cosas que puedes solucionar si te haces tú un pequeñito servicio que automáticamente se conecte a Google Cloud SQL y le inyecte todas las IPs de los nodos de tu clúster de Kubernetes que puedes obtener vía la API. Entonces aquí, para ese servicio que nosotros nos hicimos, utilizamos exclusivamente la API de Kubernetes y de Google Cloud. Monitorización. ¿Conocéis Nagios? ¿Alguno? Sí, ¿no? Que es el sistema de monitorización más horrible del mundo, porque aparte de tener el panel más feo que han hecho en la historia, configurarlo es un infierno, porque es a base de ficheros de configuración. Pues bien, todo lo que sea ficheros de configuración, cuando queremos hacer cosas de automatizaciones, pues es muy flexible. Entonces, tener un Nagios personalizado que automáticamente lea de la API de Kubernetes las cosas que queremos monitorizar y monitorizarlas, pues es un win-win, vamos, que no tienes que hacer prácticamente nada. Nosotros lo que se nos ha ocurrido, por ejemplo, en este caso, es definir los servicios que queremos monitorizar y cómo queremos monitorizarlos a través de los annotations que habíamos visto antes. En los annotations definimos qué cosas queremos monitorizar y cómo. Por ejemplo, en este caso, la web de BQ, esto es un ejemplo real, le dice que tiene que monitorizar un servicio de HTTPS con unas cabeceras en concretos y ya está. Y el Nagios automáticamente, en cuanto ese servicio se cree, lo va a leer y va a empezar a monitorizarlo y nos va a mandar alertas. Entonces, para este servicio en concreto utilizamos la API y los annotations. Configuración de secretos y config maps. Bueno, lo que os había comentado un poquito más, ¿no? Quieres una aplicación que tenga un fichero que no sea estático, o sea, que sea un fichero de configuración, lo subes a la API de secretos. Pero realmente la API de secretos
es un poco horrible, todo hay que decirlo. Tienes que subir las cosas codificadas en base 64, no tiene control de versiones. Entonces, nosotros un poquito con esto también nos hemos hecho un propio editor de secretos que tiene una interfaz web súper sencilla en el que vas navegando por namespaces, por pods y por secretos y los vas creando a golpe de clic con un editor. De hecho, esta utilidad la hemos hecho open source por si a alguien le viene bien. Yo creo que no la ha utilizado nadie nunca más que nosotros, pero bueno, ahí la tenéis. Visualmente sería algo de este estilo y ya veis lo potente que puede ser, ¿no? El desplegar un Nginx y tener la configuración del Nginx directamente ahí. Y bueno, por supuesto, automatiza con Jenkins o lo que más te parezca todo lo que puedas. Lo que puede ser creación de imágenes, la subida de las imágenes a los registries, creación de namespaces, creación de servicios, creación de pods, que el desarrollador directamente haga un push a su repositorio y automáticamente se le cree un namespace con su servicio de pruebas, lo valide, pase las pruebas y luego lo pase directamente a producción. Así que todo lo que se os ocurra. Y bueno, y aquí acabo. Si tenéis alguna pregunta que hacerme. Sí. ¿Gestiones de base de datos? ¿Hacéis solo SQL o tenéis algo? Teníamos antes nuestro propio, en este caso solo, en el caso de SQL, utilizábamos un clúster de con ExtraDB, que básicamente pues tenías 3 nodos y se comunicaban entre ellos, no pasaba nada si uno caía porque estaba replicado, pero sinceramente nos costaba más el almacenamiento y el pensar que un día se pudiera romper que el servicio Cloud SQL de Google directamente. También, bueno, tiene otra API Kubernetes, que otro recurso que es PetSets, que te permite hacer este tipo de cosas, ¿no? Cuando tienes que levantar cosas que dependan de otros nodos, saber en el estado en el que está. Por ejemplo, tú levantas un clúster de Percon ExtraDB y cuando se levanta un nuevo nodo tiene que saber si él es el único que hay o hay otros nodos a los que tiene que engancharse en el clúster. Pues esta API de Kubernetes te permite hacer ese tipo de cosillas también. Hay muchas cosas ya hechas en Internet. Tú buscas MySQL replicado o MongoDB replica set Kubernetes y ya te dan absolutamente todos los ficheritos para que tú lo despliegues y esté en alta disponibilidad.